Buenas tardes, bienvenidos señores jurados y presente. A continuación les voy a presentar mi proyecto Estudio de la variabilidad de la resistencia de concreto por efecto de vaciado, elaborado por el autor Betty Tamiche, tutor académico, ingeniero Pascualino Zuccarín. Capítulo 1. El problema. Contextualización del problema. Las causas. Es cuando se realiza el vaciado en caída libre y cuando se realiza el vaciado en concreto en vibrado, si el tiempo es prolongado, ocurre como la causa anterior. Síntomas. En los síntomas se encuentran la desintegración y reducción o fragmentos pequeños y posteriormente a partículas del hormigón endurecido, acarreando como consecuencia grietas debido al cambio de clima y alteración de la mezcla durante el fraguado. Objetivo de la investigación. Objetivo general. Realizar un estudio de la variabilidad de la resistencia del concreto por efecto del vaciado. Objetivo específico. Definir técnicas de colocación de vaciado del concreto que garanticen la calidad y durabilidad de este en el tiempo según las normas vigentes del país convenir. Y establecer los procedimientos para la colocación de concreto por debajo del nivel del suelo, la gravedad, y por encima del nivel del suelo bombeado y a nivel del suelo lanzado para temperaturas de 18 grados centígrados y 27 grados centígrados. Capítulo 2. Marco referencial. Los antecedentes de la investigación están Styling 2015, Cabrera 2015 y Guevara 2014. Styling 2015. Estudio de la evaluación de las propiedades mecánicas de pastas y morteros proyectando empleando ultrasonidos, presentando en la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Base teórica. En la base teórica tenemos el concreto Fahrenheit 1972, mecanismo de datación Melandria 2004, la colocación de concreto en obra Merritt 1992 y segregación de Merritt 1992. El concreto es una mezcla de piedra, arena y agua y cemento que al solidificarse construye uno de los materiales de construcción más resistentes para hacer paredes y bases. Mecanismo de hidratación. Se denomina hidratación al conjunto de reacciones químicas entre el agua y los componentes del cemento. Base legal y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, número 36.860, y Ley Forestal del Suelo y Agua 1989, Gaceta número 34.321 de fecha 6 de octubre de 1989, en el artículo 17 y las normas convenientes en su apartado CE-L.3.3 y las normas convenientes 1756. En el sistema de variables están las variables dependientes y las variables independientes. Las variables independientes, variables de la resistencia del concreto por efectos del vaciado, y en la variable independiente, tipo de traslado, vaciado y vibración del concreto. En la paralización de las variables, su objetivo general, estudio de la variabilidad de la resistencia del concreto por efecto del vaciado. En las variables están las variables independientes y las variables dependientes. Las variables independientes, tipo de traslado, vaciado, vibrado del concreto, y sus indicadores son vehículo, mezcladora, tipo de vaciado, altura de vaciado y tipo de vibrado. Las unidades medidas son metros cúbicos, equipos, equipo y según el caso. Las variables independientes, variables de la resistencia del concreto por efecto del vaciado. Sus indicadores son segregación, resistencia del concreto y tiempo de vibrado. Y sus unidades de medida son metros cúbicos, kilogramos Fahrenheit sobre segundos cuadrados y segundos. Capítulo 3. Marco metodológico. Esta es una modalidad y tipo de investigación descriptiva, a su vez factible, y esto es una investigación documental porque es de campo. En el procedimiento de la investigación, fase 1, revisión documental. En esta fase se obtuvo toda la información sobre las bases teóricas que sirvan de respaldo y que tengan relación para el desarrollo de la presente propuesta. Fase 2. Definir la técnica de colocación vaciada de concreto que garantice la calidad y durabilidad de este en el tiempo, según las normativas vigentes del país. Según el país, convenir. En esta fase se analizan todos los elementos que se deben considerar al momento del traslado del vaciado del concreto.
Fase 3. Establecer los procedimientos para la colocación de concreto por debajo del nivel del suelo, gravedad, y por encima del nivel del suelo, bombeo. Y a nivel del suelo lanzado para temperaturas de 18 grados y 27 grados centígrados. En esta fase se establecen los procedimientos para la colocación de concreto por debajo del nivel del suelo, gravedad, y por encima del nivel del suelo, bombeo. En la población de muestra fue un caso único y un conjunto finito, según el estudio de la variabilidad en la resistencia de concreto por efecto del vaciado. En la técnica de instrumento de recolección de datos fue una técnica de revisión documental y se utilizaron instrumentos de fichas de registro de información, archivos digitalizados, libros y estudios de normas nacionales e internacionales. En las técnicas de análisis cualitativos, afirma que este tipo de técnica está basada en la recolección de análisis e interpretar datos que no son óptimamente mediables. Capítulo 4. Resultados. Objetivos de la investigación. Objetivo general. Realizar un estudio de la variabilidad de la resistencia de concreto por efecto del vaciado. Objetivos específicos. Analizar las características del vaciado por concreto a nivel del suelo, por debajo del nivel del suelo y por encima del nivel del suelo. Y establecer el grado de importancia en un vaciado de mezcla de concreto. En esto podemos observar que aquí se realiza el procedimiento para el vaciado del concreto. Primero, método de mezclado, colocación de la obra, puede ser de carretilla o de transporte portátiles, y según el clima que se encuentre en ese momento al realizar el vaciado del concreto, que no perjudique el encofrado. Rendimiento de la mezcladora. Según las normas convenientes 1266/88, las muestras deben ser tomadas según de que se han descargado aproximadamente un 15% y un 85% de la descarga total de la olla de mezclado. Sistema de transporte. En lo posible, la descarga se debe completar antes de 1 hora y 30 minutos antes de que el tambor de mixer o camión tropo haya girado 300 revoluciones. Su colocación puede ser de carretilla, puede ser de coche o de transporte portátiles. El vibrado de concreto. Vibración interna. Consiste en aplicar directamente al hormigón la acción de la vibración y el concreto lanzado. Este es el nombre que se le da al mortero a través de una manguera y proyecta neumáticamente a alta velocidad contra una superficie. Discusión del diagnóstico. Entre los principales problemas que presenta el vaciado de concreto se encuentra la segregación de material pétreo agregado grueso, bien sea por el efecto de traslado en carretillas en longitudes largas y accidentadas, las cuales generan vibraciones, el vaciado por gravedad o vaciado por bombeo. En la factibilidad de la propuesta fue factibilidad social. Esta propuesta tendrá un impacto social positivo en los sectores de construcción mayores a parámetros para la selección de métodos de vaciado. Factibilidad económica. En esta factibilidad, la propuesta está contemplada a la solución real de la problemática que se presenta en el campo. Y la factibilidad técnica. Esta factibilidad es el manejo correcto del vaciado del concreto. No presenta ningún tipo de complejibilidad. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El dominio del diseño de mezcla para un ingeniero civil es fundamental, ya que ello puede garantizar la resistencia del mismo, pero también es primordial el conocer cuál es el manejo adecuado en el tiempo de mezclado, el traslado, la distribución de vaciado y el tipo de vibrado. Recomendaciones. Se debe realizar prácticas y estudios a los alumnos y docentes respecto del manejo del concreto, realizar estudios cernientes a evaluar la acción del calor e hidratación con diversas temperaturas. Lo dejo con este pensamiento. La rutina es el hábito de renunciar a pensar. José Ingeniero. Muchísimas gracias.